Una noche en el hospital abandonado de Oklahoma. Yo vivo en Tailandia, me llamo Kajet Bred. Soy un estudiante de parapsicología, donde suelo realizar documentales sobre el espiritismo, la presencia de entidades que fallecieron, la criptozoología, que es el estudio de los animales ocultos. Nos informaron sobre un hospital abandonado en Oklahoma, donde se nos ha informado sobre una actividad paranormal que no había realizado varias actividades hasta el momento. Varias apariciones. Desde hace 10 años. Lo curioso de este hospital, es que jamás dejaron rastro alguno de evidencia de desaparición, solo desaparecieron al entrar. Un caso de un secuestro, en donde el secuestrador raptó a una niña de 9 años utilizando el hospital como refugio. 12 meses desaparecido, el secuestrador jamás fue encontrado, solo se encontró a la niña, con una mancha púrpura en el cuello, como si fuera una infección, 2 semanas después falleció. Pensaban que era una enfermedad, pero los síntomas eran anormales. Otro caso sobre una joven que estuvo 10 años desaparecida, y apareció con los mismos síntomas y murió de lo mismo. Nuestro grupo parapsicológico ingresó al hospital de día, para analizarlo. Un ambiente horrible se presenció al entrar, el polvo de la puerta cubierta de maderos, varias polillas que salían de su escondite para escapar de la luz de la puerta. El hospital tenía más de 100 habitaciones, con más de 10 alas, un lugar clásico para perderse. La energía estaba apagada ya que este hospital estuvo abandonado debido a una plaga que lo dejó en cuarentena, lo más probable la causa de muerte de varias personas, por lo cual significaría mucha actividad paranormal. Dejamos 2 cámaras dentro del hospital. Una cámara en el pasillo principal, y otra en el piso 5. Pasaban los días, y no se detectaba ninguna actividad, los días se hicieron semanas, y las semanas se hicieron meses, hasta que una cámara notó un espectro, que se podía ver a simple vista, era un espectro de luz. No lo creo, parecía como alguien con un saco de espaldas, pero no era alguien vivo, la cámara lo captó solo a eso desenfocado. Además hay otra cosa curiosa, las otras fotos son desde otro ángulo, en pocas palabras, luego de tomar esa foto, la cámara se cayó al suelo, pero, ¿se cayó sola, o alguien fue el que tiró de ella? Entonces decidimos movilizarnos para el hospital abandonado de Oklahoma. Ya por primero, trajimos nuestras cámaras nocturnas, todo esto para captar la entidad, y el exorcismo. Muyan, Chelian, Pelotubi. Éramos solo 5, incluyéndome a mí y al sacerdote. Ingresamos al hospital, en horario nocturno, media hora antes de la medianoche. Al caminar, no se podía contemplar nada, por lo cual trajimos linternas, porque no se podía ver ni siquiera nuestras manos, y las linternas no tenían mucho alcance por la intensidad en la oscuridad. Llegamos a la sala, en el 5º piso en el pasillo, exactamente caímos en las 12 de la noche, el tiempo para comenzar con el horario espiritual. Comencemos, dijo el padre, nos dijo que nos sentemos en un círculo. Antes de realizar tal actividad, mientras ellos estaban sentados, y decidí buscar la cámara, que estaba a unos 10 metros. El caminar, observé la cámara, y tenía una sustancia viscosa, no sé de qué color por la oscuridad, solo podía distinguir los colores verdes y oscuros. Al tomarla, vi que tenía el lente roto, y su configuración estaba llena de estática, a lo que me refiero que por la pantalla solo se observaba la estática. Tomé camino de vuelta al grupo, en cuanto sentí unos suspiros por mi espalda, un escalofrío me llegó hasta la cabeza, al darme vuelta, no contemplaba nada, solo el viento moviendo un papel, o algo así. Al volver con el grupo, todos me dijeron de que por qué me tardé tanto. Habían pasado 30 minutos desde que busqué la cámara. Eso es ilógicamente imposible, solo camina unos 20 metros, y mire la cámara, pero ellos juran que me quedé en medio del camino parado. Pues me pareció raro, quizá era el cansancio o la emoción. Comenzamos todo esto, con una vela encendida. El padre dijo, que cerremos los ojos, y nos tomemos de las manos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea vuestro nombre, el mismo texto dicto. Sus almas que no descansan en paz deben hacerlo, que nos confiesen sus últimos pecados antes de partir. Mientras parloteaba, yo notaba un sonido de respiro en mi nuca, pero no estaba seguro si era Muyan, que estaba algo agitado por esto, y se asustó, o otra cosa. El padre llegó a la clásica frase de, ¿hay algún espíritu aquí? Un silencio retumbó los pasillos del hospital. ¿Puedes hacer una señal? El sonido del viento retumbó por unos 10 segundos. ¿Puedes hacer una señal más creíble? Algo golpeó la cara del padre, un papel. Una señal más notoria de tu presencia.
10 segundos de silencio, hasta que, un terrible estruendo hizo temblar el hospital. Fue el ruido como si se hubiera caído una pesa de 50 kilos desde una altura de 10 metros al suelo. Pelotuni pegó un grito, pero no hay que culparla porque todos nos exaltamos. ¿Por qué estás aquí? El sonido de un papel enganchado en una de nuestras piernas molestaba. Abrí los ojos, y era un diario. Yo le dije, encontré un diario, pero antiguo. Tenía unos 10 años de antigüedad, solo decía un texto. 10 víctimas más de la plaga en el hospital de Oklahoma, se declara una cuarentena. Eres una víctima, dijo el padre. No. Fue un no claro, se escuchó para todos. Eres una víctima, volvió a repetir, como si no hubiese escuchado. No, volvió a decir. Repitió la pregunta todas las veces, siempre había un no. Al parecer sí fue una víctima. Yo le dije que no fue una víctima, pero él me dijo que sí, que mire cómo estaba el piso, había más diarios sobre las víctimas. Pero él me dijo que no fue una víctima. Le dije, y apenas lo dije, la vela se apagó, se volvió a escuchar el mismo estruendo 5 veces seguidas, los gritos nuestros invadían la sala, y un zumbido nos atacaba. Escuche lo siguiente, no no me lleves. Era muy Encendí la linterna, y estaba solo. No sabía qué pasaba. El zumbido me salió de mi cabeza. Me levanté, y empecé a caminar. Intentaba abrir puertas buscando a alguien. No encontraba respuesta. Quizás se habrán ido para afuera, en donde en el acto, fui para la entrada, y la puerta estaba sellada con cemento. Al darme vuelta, el zumbido volvió a mi cabeza, mi vista se nublaba, y escuchaba pasos, no sé por qué sentí que debía esconderme en algún lugar. Al hacerlo, pude observar por el pasillo que cortaba, pasar una figura de un hombre con un saco con capucha, que pasaba caminando. La figura era intimidante, su presencia me causaba un dolor de cabeza, por lo cual me acurruqué y me quedé ahí mirando la pared, para que ese dolor de cabeza cesase. El dolor cesó, y al terminar de pasar, se oyó un sonido de un vidrio roto, me acurruqué aún más, pero nada venía, entonces decidí pararme y continuar con el camino, o al menos buscar una alternativa al final. Al caminar por un pasillo, podía escuchar personas que hablaban, en susurros escalofriantes, cada paso hacía temblar mis pies, en cuanto llegué a un pasillo una puerta comenzó a abrirse, mi cabeza volvió a sentir dolor, era como un sexto sentido, por lo cual me di vuelta para correr, y entonces contemplé algo aterrorizante. Era un encapuchado que me señalaba, era escalofriante, el dolor de mi cabeza me mataba, no podía casi ver, ni me dejaba concentrarme ese dolor, lo único que recuerdo era que me apuntaba a mí, y él estaba a unos 30 centímetros de distancia. Comencé a correr de él, pero cada vez que me daba vuelta, él estaba allí en la misma distancia y posición. Me di cuenta que no me estaba moviendo, entonces intenté irme para otro lado, por lo cual, rompí un vidrio y me fui para una oficina. Donde ahí volvió a desaparecer el dolor, y el encapuchado desapareció. Continué mi camino, abriendo una puerta, y estaba el padre. Lo toqué del hombro, y se dio vuelta, casi vomito. Le faltaba la parte de debajo de la mandíbula, estaba despidiendo sangre de ahí junto con otros fluidos asquerosos color violeta, negro, y hasta creo que estaba vomitando, por el otro color del líquido. Alzó sus manos y me agarró del cuello. No me lo podía sacar de encima, creí que estaba perdido, en lo cual agarré un afiche, y le empecé a dar en la cabeza. Sentía pena en cada golpe, cada salpicón de sangre, sabía que Dios no me iba a perdonar por derramar la sangre de uno de sus hijos, pero un pensamiento me vino a la cabeza. Él o yo. Prefiero vivir yo, toda la sangre que perdía el padre ya no vivirá más de 10 minutos más, por lo cual lógicamente, le hice salir de su sufrimiento. Al continuar mi trayecto, dejando a el pobre padre manchado de un líquido violeta, tuve el sentimiento de pena, y suicidio, mate a un cura, eso no está nada bien, ni aunque esté poseído por algo en un pasillo oscuro. Al salir de la sala, contemplé en el suelo unas huellas de un color violeta oscuro, algo fluorescente, contradictorio es, pero era verdad, era como uno de esos colores que vemos al cerrar con fuerza los ojos y lo abrimos. Las huellas eran enormes, pero tan solo era el líquido violeta. Aunque eso me intimida aún más. Él no está aquí. Salté descontrolado, y me di vuelta, era ese encapuchado, me señalaba de una manera muy tenebrosa. ¿Quién eres?, fue lo único que pregunté. Él me dijo, él no está aquí. Al darme la vuelta contemplé que en el hospital estaba soleado, e iluminado por el sol. Todo había terminado, esta pesadilla terminó, me dirigí a la puerta de entrada, cuando la abrí, mi mente me dio un dolor severo en la cabeza.
Detrás de la puerta de salida, se encontraba un pasillo aún más extenso. Y tan solo estaba iluminado por luces que titilaban al darme la puerta, me topé con la misma puerta de salida al abrirla, me abría camino a el nuevo pasillo que encontré. Por lo cual, decidí tomar camino. Contemplé una ventana al fondo de él. Pensé, por fin soy libre, solo tengo que romper la ventana y listo, no me matará, estoy en la planta baja. Fui corriendo para la ventana, parecía acercarme, pero cuando me acercé, una valla metálica la cubrió, con un cartel horrendo. La libertad es falsa. Comencé a pegarle a la valla pero nada, entonces corrí para la parte izquierda del pasillo, y todas las ventanas que me encontraban, se cerraban. Me desesperaba, abrí una puerta y empecé a gritar. Pelotumi se apareció enfrente mí, me tiré a darle un abrazo desesperado, pero ella ni se movió. Se quedó quieta como piedra. Comencé a retroceder, y contemplar otra vez lo horrible. Mi ropa se manchó del fluido violeta, y Pelotumi su mandíbula aumentaba de tamaño, la piel de sus labios se estiraron al punto de que se separasen de la piel, unos colmillos atravesaron su cabeza, y sus ojos se convirtieron en un color negro brillante. Corrí por el camino opuesto, la bestia que solía ser Pelotumi me seguía a toda velocidad, continué corriendo, todas las ventanas estaban selladas, y me acercaba a un callejón sin salida, por lo cual, intenté hacer lo imposible, saltar a una ventana antes de que sean selladas. Algo puntiagudo atravesó mi brazo, pero la adrenalina me impidió detenerme, y salté por la ventana. El ruido del cristal roto, retumbó mi cabeza, y lo único que veía, eran 15 metros de altura, preparados para recibirme con fuerza. Mi cuerpo se sobrecalentó al caer, sentía como si llevase ácido en el pecho, me ardía mucho, las fracturas expuestas me mareaban, y solamente cerré mis ojos y esperé a la muerte, o a esa cosa para que me mate de una puta vez. Escuche, él no está aquí, una y otra vez, él no está aquí, una y otra vez, él no está aquí, una y otra vez. Hasta escuchar una voz que solo decía, Cajed. Dios mío, Cajed. Pude escuchar una sirena que retumbaba, mi vista se pixeleaba, pude ver los pies de él encapuchado, diciendo. Él está aquí. Tú eres él. Y me desvanecí. Al despertarme, podía observar a todos los que me pareció que murieron allí en el hospital abandonado. Me contemplaron en silencio durante 3 minutos aproximadamente, y se fueron por una puerta. Me levanté con la poca fuerza que tenía, y me dirigí a la puerta. Cayó una valla metálica cubriéndola. Con las palabras. La libertad es falsa, la muerte no es la libertad. Comencé a reír como idiota, mientras observaba por la ventana, la hermosa ciudad. Empecé a pegarme en la cabeza contra el vidrio, hasta que comenzó a sangrar. Me di cuenta de ello, sentí un líquido que recorría mi cara. Lo toqué, y grité del horror. Mi sangre era violeta. Me desvanecí, y escuché las palabras. Él ya no está aquí. Hicimos lo que pudimos, junto con otros llantos mientras mi visión se perdía en la oscuridad del hospital.